Sí, 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 claro, claro. Hay que mirar el tema de la educación, por ejemplo, comenzando el siglo XX, 1922 trajeron profesores alemanes aquí a Colombia y, y prácticamente hicieron ir a los profesores de aquí, querían implementar un sistema de educación al estilo europeo o alemán. Y la religión formó un escándalo a nivel nacional, entonces sacaron a los profesores alemanes y le entregaron la educación a la religión católica aquí en Colombia. Entonces, eso prácticamente mercantilizó, estupidizó y subdesarrolló al país porque no, pues, una educación mojigata y que no contribuyó a la innovación y al desarrollo, ni al desarrollo científico ni tecnológico del país. Y así estamos todavía. Estamos anclados a ese sistema y la prueba está es cuando salimos del país. Lo que hemos estudiado aquí o las especializaciones que hemos hecho aquí en Colombia no valen en el exterior. No sirven, sí, señor. Es gravísimo, es gravísimo. Allá nos toca dormir en el suelo, nos toca fungir de jardineros, de lavaplatos o de mensajeros, porque no nos sirve el título. Entonces, y es más, en las pruebas PISA que ha hecho Colombia, Colombia junto con Perú han ocupado el último lugar en las pruebas PISA. Entonces, eso, eso deja mucho que pensar sobre el sistema educativo aquí en Colombia. Que así como Sí, vamos, no vamos a resolver los problemas. La educación es fundamental para resolver los problemas del campo, los problemas sociales, de todo. Pero si no tenemos una educación de calidad, ella no puede contribuir con lo que tenemos, no podemos resolver los problemas. Es una realidad. y como dicen, es triste, pero es así. Sí, sí, claro. Entonces, creo que eso es fundamental en la reforma presupuesto que se está designando para la educación. Debe ir a este tema, de qué vale que creamos una cantidad de colegios, universidades, pero lo que hay que reformar es el sistema, pienso yo. Es el modelo de educación que tenemos, es lo que hay que reformar para poder llegar a tener un sistema que aporte desarrollo humano, desarrollo y generar, crear recursos humanos, porque si no se crea economía del conocimiento, no podemos salir adelante. Oigan, no, y ponernos a la altura de otros países, de veras, como dices tú, si hubiéramos tenido el modelo alemán, estaríamos definitivamente mirando otras opciones totalmente diferentes, pero porque ni siquiera el homologar nuestras carreras afuera es supremamente difícil, ¿no? Bueno, porque nuestras universidades no están certificadas y así a nivel mundial están prácticamente ocupando por allá lugares lejanos. Ese Mm, es, ese es otro, ese es otro problema. Es que, compañero Carlos, ya hace 15.000 años o 22.000 años, ya habían comunidades organizadas aquí en el aspecto, eh, eh, por ejemplo, de la agricultura, ya tenían ciertas organizaciones y todo. Entonces, ¿por qué no implementar un sistema de educación que recoja nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestros valores y no tener que depender de, 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 de situaciones extranjeras como sucedió aquí los modelos educativos, los modelos económicos que se han estado implementando en el país son desde 1923, cuando hubo una recesión económica tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces se vienen a aplicar modelos que ya fueron fracasados en Europa y en Estados Unidos, vienen a aplicarlos acá en Colombia. Los genios que van y estudian por allá afuera, en Europa, en Estados Unidos, y vienen a aplicar modelos que ya no funcionan en ninguna parte del mundo y los vienen a aplicar aquí en Colombia. Entonces, gravísima esa situación también. cierto, Entonces, ¿por cierto, qué no cierto. rescatar, por qué no tener una educación que que se identifique con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestra identidad? Ah, mira que la Biblia maya, el Popol Vuh, pues fueron creados por los mayas. Indígenas, Exacto. sí. Y entonces
tenemos el calendario maya. Entonces, ¿por qué tenemos que traer culturas y situaciones de otras partes si tenemos la nuestra? Lo que hay es que prácticamente ponderar esa, la idiosincrasia de nuestros y la cultura nuestra es lo que hay que ponderar. Pero prácticamente como estos países cayeron en manos europeas, en manos gringas, lo primero que hicieron fue cortar de raíz nuestra identidad. Ahí tenemos un problema también. Queremos imitar modelos europeos, queremos imitar modelos gringos, modelos de otros países, menos los de nosotros, la Sí, identidad no, propia. no darle relevancia a lo autóctono. Hola Carlos, muy buenas tardes. Llegó Carlos Lorenzo. Ah, perfecto, listo. Y Hola, a buenas estar, tardes, buenas tardes. Es que estaba buenas. en una reunión con los estudiantes de la academia y se nos estaba demorando un poquito la reunión. Y tenemos a Carlos, no, a Rubén Darío, pero creo que tiene silenciado el micrófono, pero no ha saludado. ¿Ya comió? Los estoy escuchando, los estoy escuchando. Ahora sí, yo sí dije Rubén Darío se apartó, se apartó. ¿Qué más, Rubén Darío? Buenas noches, tardes ya también. Buenas noches, gracias. No, no, sino que a veces los tiempos no cuadran. No, pero ahí vamos. Como dicen, de a uno en uno vamos entrando. Bueno, ya expliqué aquí que voy con poca carga, vengo viajando de Bogotá para Cajicá. Si se me descarga el equipo, me reintegro nuevamente cuando llegue a la casa. Ok, eso está bien. Como dicen, esperaremos. Bueno, yo creo que son las 6:19. No sé si tengan algún tema en particular mientras a las 6:30 miramos y damos inicio al tema central. ¿Alguien quiere comentar algo? Lorenzo venía haciendo un pequeño, no resumen, sino haciendo énfasis en que nuestra, nuestra educación definitivamente hay que irla haciendo valer y que tome más importancia en el tema como tal, ¿no? Hola, el picor. Muy duro el trabajo. Adelante, Lorenzo. Jorge, ¿esta va a ser la última sesión de este año? Sí, al fin habíamos hablado que creo que ya por cuestiones de fin de año y de eventos que empiezan a surgir más adelante, básicamente es la última clase que vamos a tener, el último tema que vamos a tratar en la escuela y retornaríamos el retorno, si no sé cuándo sería. Me imagino que la segunda semana de ¿qué será? ¿De enero? ¿O será muy? Ah, no, habíamos hablado de pronto que también los temas del grupo y estas cosas iba a ser posterior a la tercera semana del 19 en adelante, algo así. Porque Pues podríamos, segunda quincena de enero, ¿no? En algún momento, yo no sé cuándo exactamente, pero pues sí tiene sentido como empezar a pensar en eso y escuchar qué opinan todos. como dicen, quedan abiertas las proposiciones y las opciones. Pues yo sí opino, particularmente opino que debe ser los primeros días de enero. No debemos prolongar un tiempo ya del 15 al 20, ¿no? Yo creo que a partir de los primeros días puede ser el 5 de enero, algo así, yo pienso. No. Venimos un poco
como desordenados e indisciplinados en el tema de la asistencia para las reuniones. Entonces yo pienso que retomemos eso cuanto antes. Por mí no hay ningún tipo de inconveniente, no tengo inconveniente si se hacen reuniones en diciembre, a mí eso, no, yo no manejo esa parte, sino con responsabilidad. Si se hace una reunión en el tiempo que sea, yo estoy ahí presente. Yo no ando poniendo excusas que tengo la Navidad encima, que no, yo no ando pendiente de eso. Esas son cosas normales. Para mí es normal todo el tiempo, que porque es festivo, para mí es normal todo el tiempo. La idea es que, pues como hay gente que sale por cuestiones de estudio de los niños o efectivamente reuniones familiares, en enero valdría la pena después del último festivo que sería el 6. De ahí en adelante ya, por ejemplo, claro está que el 6 es martes, entonces sería a partir que como del lunes 12, que ya empieza como a normalizarse el tema de las respectivas fiestas y reuniones y pues sí, hay unos que no tenemos tantos compromisos, pero hay otros que me imagino que tienen sus agendas más apretadas, ¿no? ¿Tú Yo sí, finalmente si vas a viajar, Jorge? Sí estamos en esas, pero tenemos una pequeña, como dicen, coyuntura ahí que estamos tratando de resolver para mirar si lo hacemos en este mes o básicamente a comienzos del otro. Estamos en ese proceso, porque pues íbamos a hacerlo antes, ahorita en noviembre, pero pues todo está sujeto a muchas cosas, ¿no? ¿Y el regreso se alcanza a hacer la segunda semana de enero? Yo creo que sí, los primeros de enero sería. Vamos a estar un ratico por fuera, pero sí creo que estaríamos ya después del 6 más que disponibles. El asunto es que pues la gente se desconecta en Navidad, ¿no? Eso sí es, Cierto. somos de una cultura muy navideña. La Mm. gran mayoría, y está pues la feria del buñuelo y la natilla, la lechona. No, Yo pero no sé por toca allá, Rubén aprovechar. Darío, por estos días, de qué manera se divierten, pero eso es una realidad de nuestra cultura colombiana, es parte de nuestra esencia, de la que hablaba Lorenzo hace un rato. Los Nuestra cultura incluye eso, tamalitos, ¿no? tamales, buñuelos, natilla. Yo creo que de veras es uno de los meses en que más se prueban cosas. Ah, bueno, y los platos fuertes, ¿no? Los de Navidad, Nochebuena y... Sí, sí, es una cultura que tiene una amalgama ahí de cosas esto españolas con vainas gringas, nórdicas, en fin, ¿sí? Eso es no, lo que pero somos hoy por hoy. a ver, compañero, todo esto son una serie de aditamentos que sumó la religión católica para, sí, todo eso, como las misas, como todo esto, esta cuestión de la Navidad, eso fueron unas sumatorias que hizo, fue sumando de a poquito una serie de cosas, las misas, que el diezmo, que por eso yo no le doy tanta importancia a esa situación. Sí, entendamos que eso es una cuestión cultural que se ha propagado en todos los pueblos, pero yo personalmente que he leído, que me he informado, yo no le doy tanta trascendencia a eso, acerca de esa situación. Y otra, quería dejar una pregunta ahí al aire antes de que, porque voy aquí en plena vía, antes de que se me agote el resto de energía que tengo, La pila. como el tema hoy es de educación, dejo un planteamiento ahí para los otros compañeros. ¿Qué tan beneficioso y qué tan positivo fue que el Estado le entregara el manejo de la educación a la religión? Así la dejo ahí en el tintero. Ok. El Lorenzo se viene con los taches adelante, ¿no? Como un futbolista. No, Sí. claro, es que ya estuve hablando previamente, antes de que ingresaran ustedes, estuve hablando con el compañero Carlos, entonces dejo esa pregunta para que ustedes analicen y sinteticen si en realidad eso
fue una situación beneficiosa para el país o qué ocasionó, qué beneficios trajo eso, la entrega de la educación a la religión. Interesante, Bueno, ¿qué interesante. beneficios trajo? Sí, A sí, ver, yo claro. trato de, yo Beneficios o trato, subdesarrollo o atrasos, ¿qué trajo en sí? Eso para que se haga una evaluación respecto de eso. yo creo que como en todo, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? No soy como tan radical en el sentido de que los curas se tiraron la educación en Colombia. Obviamente la llegada de la iglesia tratando de evangelizar a culturas ancestrales con una cosmovisión específica, pues eso fue una conversión cultural muy fuerte, muy grande, ¿sí? No caló en todos, por supuesto, porque pues dependía mucho del alcance que tuviera la llegada de las misiones católicas, ¿no? Pero para no ir muy lejos, yo no sé si ustedes se vieron en el canal de Disney o en el canal de Netflix, en la plataforma, esos documentales que hicieron acerca de los niños del Amazonas que se accidentaron en una avioneta, se Ujú. murieron todos los adultos y quedaron eh, 3 o 4 niños vivos, 4 niños, sí. Cuatro, sí, Uno de fueron ellos cuatro. era un niño de brazos, ¿no? Y Pequeñitos, sí. cuando uno escucha los testimonios de ellos después, pues cuando los están entrevistando y demás, uno observa que ellos tienen su cultura muy arraigada, ¿no? Su cultura ancestral amazónica, como Ujú. indígenas muy arraigada, pero a su vez también dan gracias a Dios, porque eso de alguna manera les ayudó a salir adelante y a las familias también invocaban mucho, pues, a Nosotros Dios tenemos para que les ayudaran a salir adelante de ese, temas de de ese educación, de todo laberinto en el que se habían metido. virtual. Entonces, son amalgamas de las culturas, ¿sí? Y eso es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Son culturas que se han unido. No sé si han escuchado ustedes, porque Petro insiste mucho en eso de la llegada de la cultura árabe por el lado del Caribe colombiano, que tuvo un peso muy grande y que tuvo un impacto significativo en la configuración cultural de la costa atlántica. ¿Sí? A mí me tocó vivirlo porque yo me crié en Cartagena y en Cartagena muchos de mis amigos eran lo que allá se llamaban turcos, que no eran turcos, ninguno era turco, pero todo el mundo les decía turcos. Normalmente eran egipcios, libaneses, sirios, en fin. Bueno, yo me crié con todos ellos. En el colegio yo tenía, no sé, por ahí una tercera parte del salón eran personas de apellido Ambrad, Malof, Fara, Gidios, en fin, ¿no? Eso, y pues eso es una amalgama de las culturas que eso es imposible de atajar, ¿sí? Eso es lo que llevan las migraciones. Y cada cultura llega a un territorio y apropia parte de la cultura local, pero también deja una huella de la cultura que traen desde el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, al final, somos el resultado de una mezcla de migrantes y para donde tú voltees a mirar, eso es lo que uno encuentra, una mezcla de migrantes, para donde voltees a mirar, migración por todas partes. Entonces, no soy como tan crítico de que esos rasgos culturales que traen los migrantes, eh, pues tendrán sus cosas positivas, algunas cosas uno no necesariamente las tiene que adoptar. Y con respecto al tema católico, lo único que creo yo o sea, por lo menos en mi observación es que Colombia es un país culturalmente católico, querámoslo o no, al fin y al cabo era la única religión válida en Colombia hasta que llegó la Constitución del año 91, ¿sí? Culturalmente católicos, eso éramos. Y yo me considero
culturalmente católico, a pesar de que yo me considero ateo y que estudié en un colegio de curas y que siento que me fue bastante bien en la educación, ¿sí? Pues yo soy culturalmente católico. Yo no tengo ningún problema en acompañar a mi familia a rezar las novenas, en cantar los villancicos y en ese tipo de cosas que a los niños les encantan, les fascinan y que juntan a las familias para compartir un buñuelo o una natilla, para reunirse, en fin, ¿no? Eso no lo veo pues con malos ojos ni con una cosa así como de rechazo o algo así por el estilo. No, todo lo contrario. Bienvenidos, son rasgos culturales que muchos de ellos son muy bonitos, ¿sí? Y simplemente se adoptan entre las culturas, entre los nativos de una zona y ya se mezcló la cultura y sigue adelante todo. No hay ninguna cultura totalmente autóctona en este momento, creería yo, porque incluso los indígenas de mayor arraigo en nuestros sitios, a no ser que esté en el centro de la selva amazónica, pero en general todos han tenido alguna influencia cultural. Uno ve los indígenas de hoy por hoy, los que uno puede ver, ¿sí? Ya sea por un documental o lo que sea, pues la ropa que tienen son ropas occidentales, ¿sí? La gran mayoría. Entonces, obviamente también utilizan sus atuendos tradicionales, muchos, pero pues telas occidentales, colores occidentales, en fin. Entonces, esas son las culturas, una amalgama increíble que hace que la vida sea más chévere, más sabrosa. Paro ahí porque creo que he hablado demasiado. Dale. No, bien, No, eso es Carlos, cierto. yo quería opinarlo. Ese tema que tú estás tocando es lo que se llama transculturización, que ha permeado y que ha borrado incluso de nuestro entorno, de nuestra idiosincrasia, por ejemplo, de los indígenas, valores que no van acorde con su entorno, ni con su hábitat, ni con la idiosincrasia que ellos han tenido. Entonces, se ve el tema de que muchos indígenas, por ejemplo, he visto por ahí indígenas de La Guajira, de aquí de la Sierra Nevada, borrachos, tomados pasados de alcohol, metidos en tabernas y todo eso. Entonces, ¿qué hace ese fenómeno de la transculturización? Borrar de raíz la identidad que ellos han mantenido. Entonces, yo lo que pienso es que en realidad se debían de tener, yo le comentaba al compañero Carlos, que digamos de rescatar los valores propios de nuestro territorio, y no, sí, las mezclas se van a dar, exacto, pero conservando lo tradicional, lo nuestro, lo autóctono, que es que eso en realidad se debía de rescatar esos valores. ¿Cuál era antes de que llegaran los españoles? Aquí no existía gente civilizada, no existían blancos, no existían negros, no existían, sino la raza que existía era indígena, netamente. Y mira, el Popol Vuh fue creado exacto. Entonces el calendario maya, ¿por quién fue creado? Fue creado por los... O sea que tenemos una cultura que ya hace 15.000 años o 22.000 años, ya habían culturas, aquí habían comunidades que tenían ya un desarrollo, un conocimiento en cuanto a actividades culturales propias de ellos en su territorio, cómo trabajaban el oro, cómo estaban organizados en las actividades agrícolas. Entonces ya teníamos una cultura, ya existía una cultura, porque el calendario maya, imagínense, las pirámides y todas las estructuras arquitectónicas que ellos desarrollaron, tenían conocimiento de arquitectura, tenían conocimiento de cómo llevar cómo traer una agua desde cierta altura o llevarla ya a determinada altura. ¿Cómo hacían eso? ¿Ah? ¿Cómo hicieron sus pirámides? O sea, ya había una estructura. Yo pienso que en realidad se han impuesto mucha transculturización, se han traído valores de afuera, que eso también ha hecho daño al país. Y yo pienso que esto de entregar la educación al país, digamos que como unos 150 años más o menos, hagamos siglo y medio, eso ha atrasado al país porque nunca la religión desarrolló a través por tener sus creencias de un Dios, de esto, de lo otro,
nunca desarrolló hizo un proyecto tecnológico, ni científico, ni nada. La religión nunca pregonó eso. Entonces, yo sí pienso que la religión afectó al desarrollo de la educación aquí en Colombia y al desarrollo del país, que lo pauperizó, lo atrasó e impuso una educación mojigata, mercantilizada. Le hizo tremendo daño al país, a pesar de que de pronto llegaron aportes de algunos valores, pero yo sí pienso que le hizo un daño tremendo al país. Y lo que tenemos hoy en día es el resultado de eso, que si de pronto el sistema educativo se entregue a otro sector o a otra entidad que no fuera la religión, el país estuviera en otra situación. Pero es que llevamos 200 años con el mismo sistema de educación, las mismas cosas, no hemos desarrollado como país. Ahí está el tema de cuando se hacen las pruebas NISA, el país junto con Perú ha ocupado el último lugar. Y yo le decía al compañero Carlos que cuando salimos al exterior allá nos toca dormir en el suelo, nos toca fungir de jardineros, de cocineros, de lavaplatos y todo, porque el título que tenemos no nos sirve aquí en Colombia. Ahí tenemos todo eso, entonces la realidad es eso. Bueno, eso te iba a decir, Carlos, yo creo que pues entremos ya, esto es materia del tema que es la educación, entonces ya démosle, ¿cómo es que se llama? Inicio al manejo del tiempo. Entonces, Lorenzo, bueno, ya si alguien efectivamente quiere empezar a establecer, yo quiero hacer una observación y es que lo estamos viendo desde el punto de vista de la colonización que tuvo nuestro continente y pues viéndolo desde los habitantes ancestrales que eran los nativos y estas cosas, dentro de la conquista y la colonia que tuvimos nosotros, pues el papel evangelizador que tuvo la religión en nuestro pueblo, pues fue supremamente, digamos, prioritario para ellos, porque pues aparte de traer ellos su cultura y su gente a que se instalaran aquí en nuestro continente, definitivamente la religión católica para ellos y los reyes católicos que estaban en ese momento en España, pues básicamente ellos cumplían esa función de complementar el coloniaje que tuvo aquí nuestro país, ¿no? Pero pues también es importante verlo desde el punto de vista que la educación en Colombia pues actualmente tiene una serie de retos y perspectivas que hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? En donde básicamente hay que establecer que es de acuerdo al material que teníamos ahí, que es establecer la soberanía de el saber y como una transformación cultural en donde pues hay dos aspectos importantes que son antagónicos, o sea, tienen intereses encontrados y no es, bueno, el primero es el derecho que hay a la educación, ¿sí? Y digamos, como la dignidad que tienen las personas de acceder a ese derecho a la educación, ¿no? Materializar ese derecho. Y el otro, que básicamente es mm, eh, digamos, los modelos que han traído o que han sido impuestos por organismos ya multilaterales en donde se establecen que estos hay que mirarlos como una, o establecer que definitivamente se busca es una cobertura de esa educación hacia la población. Y lo que decía Lorenzo es muy cierto, unas pruebas que se han
estandarizado con el tiempo en donde se mide básicamente ese nivel de educación que tiene la población. Básicamente quería hacer como esas precisiones, viéndolo desde el punto de vista ancestral o antiguo en la colonización y en la fecha actual o en la situación actual que tiene el país. No sé si alguien quiera más hacer una participación con respecto a la educación. Saludos, muy buena tarde a todos. Todas. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Ok, bueno, yo pienso que este es un tema, ¿no? Se podría decir que es el eje medular de todo este cuento, este cambio de paradigmas que es los procesos revolucionarios, porque a partir de la educación, de la formación, de la pedagogía, es que terminar un proceso revolucionario. De lo que personalmente estuve aportando mi granito de arena en el hermano país de Venezuela durante más de 15 años. Y en algún momento donde tuvimos la oportunidad de tomar un diplomado del legado del comandante Chávez y, digamos, de su gran proyecto bolivariano, proyecto Simón Bolívar, primer capítulo y segundo capítulo, siempre se hacía énfasis en que si no se hacía una profunda revolución en el tema educativo, no se iba a avanzar, y ahí estamos viendo precisamente algunos resultados, algunas consecuencias de ese proceso, que por una u otra razón pues se han logrado mantener, han sido verdaderamente la resistencia que han tenido ante los embates, ante las sanciones, ante todas las guerras, la guerra simétrica que ha habido, pero que verdaderamente no se le ha tomado una profunda revisión e importancia de lo que es la parte educativa y la parte formativa, porque si no hay escuelas, si no hay formación de cuadros, si no hay despliegue de conocimientos propios, autóctonos nuestros, pues muy difícil de avanzar. Muy importante tener en cuenta tres referentes, que son precisamente el maestro Simón Rodríguez, el maestro Paulo Freire en la educación liberadora, y digamos en el tema que me compete a mí, que es el ambiental, podríamos hablar de Leonardo Boff. Ellos hacen referencia precisamente a tener en cuenta nuestras raíces, nuestros conocimientos ancestrales, nuestra propia lucha social, económica y política, nuestros propios orígenes de, como alguien lo hablaba, creo que tú hablabas, profesor Mejía, sobre el tema de la soberanía, el tema de nuestra propia autodeterminación de nuestros pueblos, que es importante porque siempre se han tenido en cuenta los extranjeros, ¿no? Los foráneos, que son, no que con esto decir que no son importantes, pero he tenido mucho en cuenta lo que es, por ejemplo, temas como la Revolución Francesa, movimientos de emancipación asiáticos como los chinos, los rusos, que son muy importantes, pero en este caso, para el caso nuestro, el caso latinoamericano, es fundamental empezar por las raíces bolivarianas, las raíces robinsonianas, por las raíces de la misma pedagogía de la liberación de liberadora, de la escuela liberadora, de la pedagogía de educación liberadora de Paulo Freire, porque pues a partir de allí es que nos empezamos a reconocer nosotros mismos. Y a Leonardo, además de la pedagogía y de la ecología política, me parece muy dado al momento. En algún momento un compañero hablaba sobre uno de los problemas grandes que tiene la izquierda, que es la desunión tremenda que tenemos, y eso se da por muchas razones, y tal vez uno de los primeros problemas que tenemos es el ego, ¿no? Entonces, el hombre decía, el profesor Reboff decía, que es importantísimo las materias pedagógicas como tal, las convencionales como la matemática, la física, la misma filosofía, la ciencia, la biología, total, pero muy importante que no se tiene casi
nunca en cuenta en el pensum, inclusive desde la escuela al sector universitario, es el tema de los valores y los principios. Y volviendo al tema del diplomado que tuve la oportunidad de tomar en Venezuela, digamos de manera muy modesta lo decía, y pues varios asentían que eso era porque muchas veces la oportunidad de hacer inclusive posgrado y un doctorado, pero no alcanzamos como a entender la necesidad de que tenemos que entrar a profundos avances en el tema de valores y principios, de ética. Me parece muy, muy chévere el eslogan del compañero Iván Cepeda de ser una política, de entrar a un cambio de paradigma de una política ética y que tiene que empezar por nosotros. Y a partir de allí, pues, comenzar entonces a ver ya las otras áreas. Eso lo digo, ¿por qué? Porque precisamente cuando hablaba de esos egos, tenemos dentro de nuestro colectivo mucho compañero que pues ese ego termina destruyéndolo a él y termina pues destruyendo a los mismos partidos. Bueno, eso era, muchas gracias. Ok, listo, René, interesante. Carlos, adelante. Gracias. Pues cada vez que hablamos de este tema de la educación, me acuerdo de una conversación que tenía precisamente con Lorenzo, que ya no lo tenemos acá. ¿Me escuchan? Ahorita sí, él se le descargó el celular y ya ahorita vuelve y se cuelga. Ok. No, lo que quería decir es esto, que, o sea, siempre hablamos que es que la diferencia está en la educación y que es que hay que metérsela toda la educación y bueno, ahí está como la respuesta a todos nuestros males, más o menos, en el sistema educativo, ¿cierto? Y entonces, a mí me gusta mucho citar una frase de un escritor, eh, creo que es bastante religioso él, que se llama C.S. Lewis, es el que escribió las historias de Narnia, es un tipo más o menos conocido y también ha escrito mucho sobre religión y sobre la fe religiosa, etcétera. Y no es que sea yo propiamente el más religioso de todos, pero esta frase siempre me ha impactado mucho, porque dice algo así como que la educación, por más virtuosa que la veamos y que tiene unos beneficios inmensamente grandes, puede llegar a ser del diablo un tipo más inteligente, ¿sí? Mm. O algo así, ¿no? Yo no lo estoy citando al pie de la letra, pero la realidad es que uno ve mucha gente de cuello blanco, que son los zampones, que son los que más roban al final, ¿no? O sea, y tuvieron la mejor preparación en los mejores Mm. colegios y en las mejores universidades, ¿sí? Y aún así roban todo lo que pueden y no hay, digamos, ninguna manera, pues, de que, a no ser que les caiga todo el peso de la ley, que es improbable en nuestro país, con una impunidad del 95%, que eso llegue a ocurrir. Entonces, acierta muy bien Luis, no es necesariamente la educación, sino unos valores y unos principios éticos de comportamiento, que es lo que creo yo por donde va el comentario de René con respecto al eslogan de Iván Cepeda, ¿no? Y los valores, yo me pregunto, bueno, si son los valores, entonces, ¿dónde carajos le llegan a uno esos valores? ¿A dónde uno va a comprarlos? Pues, ¿dónde están? ¿Sí? Pues, digamos que con mi visión bastante miope, yo veo a mis hijos que en el colegio no es que le estuvieran enseñando nada de eso, ¿sí? Porque en realidad yo concluyo que eso es algo que parte desde la casa, de la familia, del ver todos los días a sus papás o a sus mamás, tíos, abuelos, primos, en fin, haciendo cosas y eso se les pega de alguna manera. Y si están haciendo pilatunas, pues van a ser pilatunas. Y si las pilatunas son feas y son dañinas y demás, pues terminan haciendo eso, ¿no? Entonces creo que yo sí estoy de acuerdo en que el asunto va más por el lado de valores, ¿sí? Que el sistema educativo difícilmente puede
inculcar o formar esos valores, aunque no niego que se pueda lograr eventualmente, ¿sí? Pero creo que es más fuerte esa intervenciones en la casa que en el mismo sistema educativo al cual el neoliberalismo nos llevó a enseñarles tres o cuatro cosas que son las claves y ya, ¿no? Que las matemáticas, que las ciencias, en fin, lo esencial, el inglés, etcétera, etcétera. ¿Cuál estudio de valores ahí? Eso no existe. En el colegio actual eso no existe, ¿sí? Bueno, y paro por ahí. Muchas gracias. Ok. Yo quería complementar un poquito el tema que Carlos habla y citando que este señor Estanislao Zuleta establecía que la educación básicamente es un campo de combate, en donde pues básicamente uno ve, digamos, ciertas contradicciones y de pronto lo que dice Carlos, una persona, o lo vemos hoy en día, ejemplos muy palpables, que personajes que obtienen unas educaciones extraordinarias, no digo ni más faltaba que uno no haya tenido una educación en términos generales buena, o nuestros hijos, uno trata de que tengan una educación en términos generales enmarcada en unos parámetros supremamente interesantes y importantes, ¿no? Pero uno se da cuenta que eh, las personas que más manejan el gobierno y los sistemas y básicamente las estructuras que están establecidas, pero que tienen unos marcos jurídicos y unos marcos normativos y legales, que son las que precisamente saben cómo vulnerar esos sistemas o saben cómo encauzar en cierta forma los beneficios que esos sistemas en determinado momento generan para ciertos, digamos, ciertos colectivos, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que la educación como tal está estructurada de una forma que a veces uno dice, pues sí, los principios se dan en casa y la moralidad yo creo que uno la enseña a sus hijos de acuerdo al actuar, al bien y al buen actuar de los papás. Eh, pero yo sí considero supremamente importante que estas instituciones educativas tienen que ser el complemento de lo que uno trata de conformar en su familia, ¿no? Que son hijos que se van a convertir en buenos ciudadanos y van a alcanzar cierto nivel de desarrollo y bienestar y pues tratan de complementar la sociedad o hacer parte de la sociedad y estas cosas, ¿no? Eh, pero yo también creo que esto tiene que ver mucho en lo que se veían en los temas que hay, y es que digamos, los proyectos educativos o los estándares educativos estos han sido generados por sistemas, o no, por modelos, perdóname, por modelos externos, y ellos colocaban un ejemplo que era el modelo STEM, que hacía o se enfocaba o énfasis en lo que eran la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Eh, pero uno ve que tal vez, si bien estos sistemas establecen unos parámetros supremamente interesantes e importantes, eh, casi que van en contra de lo que nosotros hemos tenido, y lo hablaba Lorenzo. Ancestralmente nosotros tenemos una serie casi que podríamos llamarlo instituciones indígenas que han generado una serie de conocimiento que
con el paso del tiempo prácticamente ha sido borrada, ha sido una cuestión nula. Nos enseña, sí, efectivamente, que hay unos ancestros nuestros, unos habitantes históricamente en el territorio, pero no creo que le dan la importancia que ha tenido, tanto así que por ejemplo, la medicina con base en la naturaleza actualmente se está aplicando, pues no de una forma generalizada, pero se aplica y creo que da unos éxitos o tiene unos éxitos supremamente importantes, ¿no? Mientras que la medicina moderna, aunque pues sí se ha alcanzado un desarrollo supremamente alto, eh, mm, a veces que casi que sobra aplicando la medicina ancestral. Hasta ahí dejo para que todos participemos. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Y podemos volver a participar. Claro, claro, dale, René. El que va levantando la mano va participando y todos podemos, Todas las veces que quiera, René, eso no hay limitación por acá. sí, No hay, Antes señor. todo lo contrario, qué bueno. no hay mucho equipo ahorita, pero bueno, eso es. Bueno, de vez en cuando es que en realidad yo pido disculpas, no he podido ser lo suficientemente consecuente por muchas razones, pero bueno, me llamó mucho la atención el tema de, precisamente porque soy administrador ambiental y estoy preparando un tema sobre pedagogía ambiental, que es muy multidisciplinario, es un tema pues que toca todos los ámbitos y de hecho que hay gente que no le gusta tocar el tema político de la parte ambiental cuando el mismo, como Paulo Freire, como Enrique Lev han dicho que la educación, la educación ambiental es profunda y totalmente política. Si no hay una voluntad política desde el ámbito local hacia la parte más alta, digamos, desde una presidencia, pues no se pueden hacer cambios profundos, no solamente en el sector ambiental, sino en cualquier área, ¿no? Y pues ahí lo estamos comprobando precisamente ahorita con el compañero Pedro. Bueno, rápidamente sí, es precisamente corroborar con lo que decía el compañero Carlos, es eso, es que si nosotros queremos realmente hacer cambios profundos de paradigma de educación, tenemos que saltar de lo meramente académico a lo ético. Si no, realmente vamos siempre a tener inclusive gente nuestra que está por encima de los otros compañeros, mirándonos por encima del hombro. Estamos siempre en unas categorías verticales y no horizontales, cuando aquí tenemos que ser horizontales digamos, en nuestra forma de participación. Eso no quiere decir que a nadie se le va a ir a respetar por el hecho de que conoce más, todo lo contrario, pienso yo, o los que pensamos desde nuestro punto de vista, es que el que más tiene conocimiento debe ser la persona más sencilla y más humilde. Y ese es uno de los grandes desafíos que debe tener esos procesos revolucionarios. Y si no, nunca vamos a avanzar, porque si no se es así, siempre entonces vamos a seguir repitiendo el hilo de la historia de que quien sabe más o tiene más conocimiento, tiene más poder, entre comillas, pues siempre va a, eh, a estar dominando. Y ahí viene lo que llaman la lucha de poderes. Y, y pues un compañero así, con este tipo de conocimientos, así tenga una preparación muy alta, pues se va a alinear más en algún momento con nuestro enemigo que con nuestro, que ser amigo nuestro, o sea, amigo precisamente del pueblo, amigo de los cambios revolucionarios y de estos procesos. Me gustaba mucho un libro que estaba leyendo en algún momento de, de Borrego, se me escapa ahorita el nombre, él es un cubano, y escribe un libro, una reflexión muy buena sobre la ciencia de la dirección, no sé si lo han escuchado. Y el hombre hablaba de un proceso, una No. experiencia muy bonita, está haciendo, por ejemplo, un país no propiamente social, sino en Japón. ¿Y qué están haciendo los japoneses desde una llaman el nuevo ciudadano del mundo?
Yo no sé si recuerdan ustedes el partido que hubo del Mundial de Rusia cuando Colombia jugó con Japón y entonces los entraron paisas y entraron una cantidad de colombianos allá y entonces imaginen, no sé cómo carajos entraron licor y entraron vasos y basura y botaron todo eso ahí. Creo que Colombia le ganó a Japón y los japoneses pasaban por el frente de la grada de los colombianos y le hacían su... y le recogían, pasaban con una bolsa y estaban recogiendo la basura del colombiano. Imagínense ustedes. Entonces, digamos, la filosofía de la nueva educación japonés, del nuevo ciudadano del mundo, es que ellos, sin ser de un pensamiento socialista ni mucho menos comunista, ellos van en conjunto, en colectivo, desde que el muchachito está en la escuela y tiene inclusive problemas, nunca lo dejan atrás, no van a la competencia, y ese es uno de los grandes problemas que existe todavía en nuestra educación, porque aquí nos enseñan, todavía tenemos la educación neoliberal y la educación convencional, que es la del capitalismo, que es la de competir siempre, ver al otro como que eso fuera una carrera de caballos. Y no ver que una sociedad desde la educación, caminando en conjunto, va a ser una sociedad que siempre va a estar unida, que siempre va a estar, digamos, en capacidad de en conjunto y en colectivo sacar un proceso adelante, sino que siempre nos estamos viendo es como al otro, como que es mi competidor, es mi amenaza, etcétera. Entonces me ha llamado mucho la atención ese nuevo proceso que lo mencionaba Gui Borrego, eh, en el nuevo programa educativo que ya hay como 2 décadas o 3 décadas que se está trabajando en Japón. Inclusive muchachos que tienen problemas de tema psicológico y de tema mental, los tienen pues en colegios y en liceos especiales y así nunca los discriminan, sino siempre les dan la oportunidad de que salgan en conjunto para que todos salgan y puedan superarse todos en conjunto. O sea, es una educación no individual, sino en colectivo. Es algo maravilloso que se está haciendo también allí en todos los ámbitos. Ok, René. Listo. Adelante, Carlos. No, solamente quería, escucho a René que habla mucho de la pedagogía medioambiental, René, y ese sí que es un tema bien importante, digamos, en estos tiempos en los cuales el medio ambiente está cada vez más en el centro, en el corazón de toda política de desarrollo, ¿no? Desarrollos sostenibles. Entonces me pregunto, René, si tú estarías dispuesto a compartir eso en una charla con este grupo y el grupo extendido al que le digamos, vea, tenemos yo no sé si experto, ¿no? Sería correcto decirlo o no, pero queremos hablar sobre el medio ambiente. Me imagino que tú tienes ya algo más o menos estructurado para echarte tu cuento, pero sería muy chévere poder si puedes compartir parte de tu ideología, pensamiento, formación o como se llame, en lo relacionado con el medio ambiente, que es tan importante, al cual en Colombia específicamente se le está dando tanta importancia con la llegada de Petro al poder y que se ha convertido Colombia en un referente global para este asunto del cuidado del medio ambiente, cambio climático y demás que también tienen ahí sus vasos comunicantes. Entonces, te lanzo esa propuesta. ¿Qué opinas tú? Bueno, perfecto, sí. Eh, no tenemos una experiencia muy completa, pero sí hemos hecho un trabajo bonito y hemos hecho pedagogía en varios escenarios. Pero claro, chévere, chévere poder compartir. De hecho, la propuesta que iba a hacer era que si había algún experto, bueno, un ingeniero lo podría hacer, pero bueno, podemos de pronto buscar por allí si hay algún compañero que nos pueda reforzar y lo pondríamos entonces para una próxima allí a disposición de ustedes que organicen. No sé si es el profesor Jorge Mejía, perdón, que es el que siempre yo he visto, el que está como coordinador general de estas capacitaciones. De hecho, que lo felicito, porque una vez la compañera Carolina Corcho, eso fue iniciando el año, y que tuve y le
sea, la necesidad fundamental de empezar a crear escuelas de cuadros y escuelas de formación. Y bueno, y a mí, Angelita Arevalo, de allí de Mosquera, yo estoy aquí en Silvania y Fusagasugá, aquí en Sumapaz, fue quien pues me hizo el comentario y pues me agregó al grupo. Pero me parece un tema, pues claro, es un temazazo, es un tema, como les digo, que toca todos los aspectos, es transversal, es integral y es fundamental hoy en día y como eje del programa de gobierno y como eje de lo que llamamos la multipolaridad hoy. Exacto, y además tú tienes o sea, lo voy a decir de esta manera, uno suele sentir el síndrome del impostor porque uno cree que no es la persona adecuada o apropiada para hablar de un tema muchas veces, ¿sí? Eso es natural, sentir el símbolo, el síndrome del impostor. Pero la realidad es que cuando uno sabe un poco más que las personas que están al frente, pues uno deja de ser un impostor, ya empieza a convertirse más, no digamos en la autoridad en la materia, pero es alguien que como sé, yo sé más que ustedes, entonces les voy a compartir un poco de lo que yo sé. Ese es el espíritu del asunto, no necesariamente para buscar el super mega experto, ¿sí? Pero pues algunas cosas que empiezan a uno a abrirle camino, ¿no? El camino del, del cambio climático, el camino de la gran variedad de medioambiental que tenemos nosotros, en fin, ¿no? Y se abren caminos para que uno empiece se le empiece a abrir la mente, a pensar en cosas diferentes, cosas que uno no ha considerado, en fin. Ese es un poquito el rol de lo que hacemos acá, ¿no? Ninguno de nosotros se puede considerar experto en nada de lo que estamos hablando acá. Somos más Perfectamente. opinadores que otra cosa, ¿no? Entonces, Sí. bueno, si se puede hacer sería fantástico. Precisamente un tema tan bonito que no, me he dado cuenta en todo este tiempo que la mayoría de los compañeros o profesionales eruditos en el tema ambiental no lo tocan. Y es el que estamos hablando, el tema político y el tema de vincular al hombre como centro y vincular los principios y los valores, porque lo primero que tiene que hacer un ambientalista completo es tener valores, ética y moral, porque si no, no puede entrar a hablar de eso. Hay gente, por lo menos yo conocí compañeros que hablaban por lo menos de zonas calientes, del tema de conservar, de proteger, de preservar, de las economías sostenibles, y tú ibas por lo menos a la casa y en el sector no lo quería nadie, gente con una cantidad de materialismo hasta el carajo, consumistas, 3, 4 aires en la casa, o sea, a veces son cosas tan sencillas, pero que son fundamentales no solamente en los cambios profundos que requiere el tema ambiental, sino el tema político y el tema de un cambio revolucionario. Entonces, parecieran cosas sencillas, pero y a veces hay gente que escucha hablar a Petro y le dice, no, este man ya se fue por otro lado, ya se quiere regresar por allá a la prehistoria y no sé qué, no, simplemente es colocarle un poquito de lógica y de razonamiento, obviamente, y de entender que realmente desde estas puntualidades de, de ética, pues podemos hacer avances grandes. Y no es solamente pues quitarse o cambiarse de un lado y pasar a otro, sino hacerlo de manera muy racional. Entonces, claro, ese es un tema fantástico, porque involucra a todos. Sí, es una ciencia nueva. La pedagogía ambiental es una ciencia relativamente nueva, pero es transversal, es integral y vincula una cantidad de teorías y una cantidad de movimientos y vincula una cantidad de aspectos importantísimos, entre ellos el político. Bueno, no, chévere, chévere poder escuchar de Interesante, todos esos temas, por lo menos interesante. una visión panorámica, ¿no? De Sí, cosas señor. que la gente no ha considerado y que así sean títulos, ¿no? Títulos con un nivel de profundización leve, digámoslo así, pero que abra un camino intelectual, digámoslo así, ¿sí? Que habrá debate, claro. Para que abra un debate, que la gente opine. La mayoría de nosotros desconocemos del tema medioambiental, o sea que tú eres el experto en la materia, en términos prácticos, acá que nos puede ayudar como a abrir un poco la mente en relación con todos esos temas. Yo recuerdo o sea, cuando llegó la COP a Cali, hace un poquito más de un año, eso fue un evento increíble.
increíble. Y en Cali, cuando uno veía las noticias y las intervenciones de quienes estaban asistiendo a a la COP, y además el involucramiento de la gente del común de Cali, eso fue un movimiento, o sea, un despertar, una cosa que puso en el corazón de Colombia y en Cali específicamente, el tema medioambiental lo elevó una estatura nunca antes vista en Colombia, ¿sí? Y eso fue un primer paso, pero se quedó allí un poco, ¿no? Y seguramente es una agenda que se continúa desarrollando, porque eso es lo que hacen en las COP, ¿sí? Pero fue, o sea, ver tanta movilización, y en el caso caleño no solamente se incluyó, se habló de la megadiversidad que tiene Colombia en cuanto al tema de especies biológicas, sino a la megadiversidad cultural que también tiene Colombia, ¿sí? Que Correcto. ambos son herramientas, instrumentos que hacen de nuestra nación una nación tan particular, tan especial, ¿sí? Esa megadiversidad cultural. Germán Castro Caicedo decía que Colombia eran como 9 o 12 naciones culturales dentro de un mismo territorio, ¿sí? Y efectivamente uno voltea a mirar para los llanos y eso es una cultura, en la costa es una vaina completamente diferente, ¿sí? La zona del Chocó, Cauca, en fin, indígenas. Es decir, tenemos una diversidad tan grande y esas dos cosas, la diversidad, la biodiversidad y la diversidad cultural se juntan, tienen una superficie en común, ¿cierto? Y esas dos cosas juntas hacen de este país un país tan especial, el país de la vida, el país que la gente quiere ir a conocer. Nosotros que vivimos aquí todos los días, ¿sí? Tenemos el privilegio de escuchar cantar a los pájaros en donde vivimos. Eso no ocurre en muchos países. A nosotros nos pasa todos los días y no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Porque así es la vida y punto. Pero cosas tan sencillas como esas. Yo me enteré en estos días que Colombia era el lugar más visitado por observadores de aves en el mundo, por la megadiversidad que hay de aves que uno ve, voltea a mirar, por ejemplo, colibríes, y hay como 200 especies diferentes de colibríes o más, ¿sí? Entonces se convirtió en un destino obligado para observación de aves, ¿sí? Para grabarlas en su cantar, en fin. Entonces, bueno, cosas que nosotros vemos todos los días, pero que nadie nos dice, entonces no lo valoramos. Para nosotros no es especial, porque allí he estado siempre, ¿sí? Entonces siempre es bueno que haya una perspectiva diferente que le diga a uno, oiga, mire, aquí pasa esto, aquello, hay que trabajar en estas áreas. Está el tema de la medicina de las plantas amazónicas que tienen unas moléculas que le pueden servir a la humanidad, ¿sí? Y que además los indígenas las han estado explotando durante toda la vida y las conocen. En fin, ¿no? Ese es un tema bien extenso y bien interesante. Sí, señor. Hay un compañero muy estudioso boliviano del marxismo, no sé si lo han escuchado, se llama Juan Luis Bautista, y el hombre le hacían una entrevista y llegaba a la conclusión de todo lo que había estudiado un grupo en el marxismo y llegaba a la conclusión y decía, bueno, entonces, ¿cuál opinas tú que ha sido las mejores comunidades en de alguna forma acercarse o de las experiencias al marxismo? Y decía, pues, las comunidades indígenas, las ancestrales, sin lugar a dudas, en toda su dimensión. Decía, esas son las que más se han acercado verdaderamente a comunidades realmente socialistas y casi comunistas, porque están no solamente en función de equilibrio con su comunidad, sino con la naturaleza. Y recuerdan la utopía de Tomás Moro, algo similar que él explicaba, él escribía porque un compañero de Américo Vespucio le decía, es que en una comunidad en Centroamérica que tuvo la oportunidad de estar,
El hombre se sorprendió de la forma como ellos vivían y la importancia que le daban era la parte espiritual y la parte de la naturaleza, por eso se llaman la Pachamama desde allí, igual que muchos de nuestras comunidades ancestrales. Y ellos no peleaban por lo que los europeos decían, mientras nosotros nos agarramos, aquí perdón la expresión, nos damos en la jeta, era por una esmeralda, por oro, para ellos era lo peor. A una persona que hubiese cometido un delito, un ladrón, o tratar de alguno que hubiese tratado de asesinar a otro, o a uno que hubiese asesinado, le colocaban era un medallón de oro o una esmeralda, un collar con esmeraldas o diamantes. Entonces ya la gente sabía que era un tipo que tenía ya problemas y los ponían era a hacer oficios varios. Entonces ellos quedaban totalmente sorprendidos, decían ellos, para eso yo no existía, ellos competían era por el que tuviera el mejor jardín, el mejor cultivo de maíz, atendieran mejor la gente, imagínate eso. Entonces, eso es lo que nos ha metido a nosotros en la transculturalización que hablaba el compañero por allí, Lorenzo, durante todo este tiempo. Y pues claro que pues será supremamente difícil volver a eso, pero por lo menos sí siempre pues tratarlo de comentar en esos espacios para que Sería sobre muy todo bueno. lo vean. Sería fantástico ahí para que lo coordines con el profesor Jorge. A ver si eso lo metemos el año entrante en algún momento en la agenda. Sería, pero fabuloso. Fabuloso. Interesante, interesante, interesante. Como dicen, preparar un tema bien sustentado y claro que sí. A mí me parece también un tema supremamente actual, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, teniendo en cuenta que también nosotros tenemos unas áreas no solamente boscosas, sino selváticas, más que boscosas, selváticas, supremamente amplias y que desafortunadamente la deforestación ahorita, hoy en día es un tema que aquí no le paramos bolas, pero que otros países hasta pagan para que nosotros no desforestemos las selvas y sobre todo la selva amazónica, ¿no? Considerada un pulmón a nivel mundial. Es supremamente interesante, supremamente importante ese tema. Entonces, de pronto el otro año ya hacer unas proyecciones y estructurar temas complementarios que me parecen supremamente necesarios, ¿no? Sí, definitivamente hay temas adicionales a lo que ya vimos con Carolina Corcho. Sí, sí, porque nuestra queridísima Carolina Corcho ya ahorita encabezando el listado de posibles congresistas para la próxima temporada y la próxima legislación. Definitivamente, ella yo creo que van a ser 4 años en donde le va a tocar aprender más de un tema y en ese escenario que a mí me parece algo, allá sí que es un tema de un circo en donde se pegan todos y cada uno, mejor dicho, sobrevive el más salvaje y Hay el un que tema, sepa. bueno, sería tenerlo en cuenta. También ese día en 4 puntos que tuve la oportunidad de proponerlos cuando estuvo la compañera Corcho, uno es precisamente la integración latinoamericana y caribeña. Ese es un temazazo también. Nosotros tenemos que ir desde ya ir pensando que no podemos remar solos, tenemos que remar juntos. Era esa gran patria grande que en algún momento se planificó y se creó con el propio Bolívar y con otros grandes pensadores de aquel momento, incluyendo inclusive a Simón Rodríguez. Entonces, ese es un tema muy importante, muy bueno, que hay mucha telaraña en eso, hay mucha cosa y que nos han tratado de desunir todo el tiempo. Es un tema fundamental para tenerlo en cuenta. Ese Ok. ese tema yo diría que debería ser parte
del megatema que se llama política internacional, que tiene que ver con cómo Colombia se interrelaciona con el resto del mundo y sobre todo para desatar esa dependencia tan fuerte que tenemos de Estados Unidos y empezar a abrir el horizonte en la China y en la India y en el mismo América Latina, ¿no? Pensar en esa integración. Creo que ya alguien sugirió, creo que Pepe Mujica, fue el que sugirió que el nombre de este nuevo país o de esta nueva región o de esta nueva comunidad podría ser Amazonía. Me parece un nombre bonito, chévere, que evoca muchas cosas, ¿sí? El Eh, mundo pe- multicéntrico. sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, en el tema de política internacional, eso definitivamente cabe. Todo lo que tiene que ver con el multilateralismo, que está amenazado de muerte, pues, por las políticas de Trump, que quiere simplemente eh, eh, olvidarse de cualquier acuerdo que exista previamente e imponer unas reglas propias de acuerdo a su conveniencia de su partido, ¿no? Ni siquiera es de la sociedad en su conjunto, sino de él y de su gente, ¿sí? Entonces, la multilateralidad es precisamente uno de los blindajes que tenemos para rechazar, para cubrirnos, cuidarnos de ese tipo de medidas. Ese es otro tema importantísimo para ese gran segmento de la política internacional. Bueno, no sé Ok. si, ¿qué más haya por ahí? Yo había establecido que eh, era necesario comprender, digamos, la relación que tiene la educación y el gobierno, enfocándose un poco en lo que son las políticas estatales que se han establecido históricamente y básicamente los retos que genera lo que hablábamos, los tiempos modernos o lo que llaman la posmodernidad y cómo han habido aspectos como por ejemplo la cobertura de de la educación como tal y que esto tiene unas características culturales muy particulares y aspectos cualitativos y cuantitativos dentro de los mismos, ¿no? Lo mismo, otra era la importancia de, pues dentro del cubrimiento, el alcance que tiene hacia los alumnos como tal, o sea, volverla más gratuita o la gratuidad que tiene hacia el cubrimiento de la educación y lo mismo dignificar la labor del maestro como tal con, pues básicamente haciendo una remuneración, un salario y una preparación de esos personajes hacia los alumnos, pues como complemento de lo que era el cubrimiento de la educación y la gratuidad. Y un tema que también es supremamente, está vigente actualmente y es la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial debe tomarse como una herramienta al servicio de- de- del ser humano y no pues estar pensando que va a llegar una inteligencia artificial que va a desplazar al ser humano y que definitivamente va a causar unos efectos adversos en el desarrollo de la humanidad de estas cosas, ¿no? Entonces era supremamente interesante tener en cuenta pues esos aspectos y pues la idea es irlos abordando y en la medida en que se logre un manejo de estos temas, pues
ir como quitando ciertos tabúes o temas que han establecido que eh, la educación sea, digamos, como cosificada, ¿sí? En donde la hemos antepuesto ante unos objetivos que definitivamente tienen que permitir es el desarrollo de la humanidad y no volver el ser humano como esclavo de ciertos aspectos o ciertos asuntos que se supone que la educación logra un mejor desarrollo para la humanidad, ¿no? Entonces es como ir cuestionando definitivamente temas que inclusive lo hemos vuelto a tocar y lo hemos tocado varias veces, que las, la, el conocer ancestral o el conocimiento indígena es algo supremamente importante, y es tan importante que pues estas comunidades raizales y en particulares las que están en los territorios le dan un manejo y una importancia supremamente particular en sus culturas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que hay que tener en cuenta y que hay que eh, irlo manejando e irlo proyectando pues para mejorar la calidad de la educación y estas cosas, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hacer su participación de el tema de la educación? Yo creo que podemos ir cerrando, Jorge. Sí, bueno, entonces, pues la idea era más o menos darle un manejo al tema de la educación en particular, y ahorita yo creo que es uno de los aspectos más importantes, teniendo en cuenta que el modelo neoliberal, que es el que se ha venido aplicando, con esas estructuras que nos han, o esos programas, perdón, que hemos copiado nosotros y que hemos traído eh, a, a nuestra educación, pues básicamente tenemos que eh, darle la importancia de volverlo, yo creo que un tema supremamente importante para nuestro desarrollo, ¿no? Yo creería básicamente eso como un cierre y un gran reto que tenemos que cumplir ahorita, pues que vamos a entrar en etapas de eh, preelectorales, y que yo creo que ese tema es uno de los aspectos más necesarios a tener en cuenta dentro de los programas de gobierno que se vayan a plantear, ¿no? Rubén Darío levantó la mano. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Bueno, yo presento excusas, me he ausentado por cuestiones de campaña o de mi pre-campaña, y estamos en campaña. Sobre el tema a tratar de hoy, yo había tomado unos apuntes sobre la educación en Colombia, y bajo la perspectiva de qué se puede mejorar, pero para mejorar habría que entonces estructurar cuál es el problema, porque si no se tiene un diagnóstico de lo que se quiere hacer, es muy complicado establecer cuál sería la ruta a seguir si se desconoce la génesis del mismo. Y entonces yo tenía unos apuntes acá, que es que el problema de la educación en Colombia radica bajo unos principios o unos ejes, que es, primero, que se necesita una mayor inversión en infraestructura. Y esta infraestructura o inversión en infraestructura va de la mano con tecnología.
Ahora, teniendo esto, unas infraestructuras y tecnología, habría que entonces determinar el apoyo continuo a quienes van a ser los facilitadores de la transmisión de estos conocimientos, que deben de también ser acompañados y en cierta manera redireccionados, porque desafortunadamente muchos de los docentes o pedagogos que tenemos están bajo unas perspectivas de qué fue lo que le enseñaron, ellos comienzan a enseñar y no han visto que el mundo ha cambiado desde el punto de vista de formación y de transmisión de conocimientos. Esto implica entonces una transformación en la metodología de la enseñanza para que sea mucho más activa, mucho más participativa desde el punto de vista de los que están siendo educados y no del facilitador de la educación. Esto implica también que esta interacción de los estudiantes implica tener las herramientas tecnológicas que le permitan acercarse a un mundo mucho más globalizado que el que anteriormente se tenía desde el punto de vista de tecnología. Estamos hablando de Internet, estamos hablando ahora de lo último que ha salido, perdón, del manejo de la inteligencia artificial, cómo canalizar eso. Y por último, yo diría que cómo hacer para cerrar esa brecha que hoy existe entre la educación privada con la educación oficial. Entonces, tiene que ver mucho con el pénsul académico y, vuelvo y le digo, con la metodología. En infraestructura, pues no es que se haga estos elefantes blancos que por lo general siempre están, sino cómo hacer que la población más necesitada desde el punto de vista social, esto es, sector rural, campesino, pues sí disponga de unos lugares adecuados y dignos para recibir cualquier tipo de educación. Y ahora miraremos qué tipo de educación había que recibir. Y que se priorice no solo la educación que se viene dando, sino que se permita establecer y cuantificar conocimientos ancestrales, indígenas y de afro, de nuestras comunidades originarias que tras la colonización y exterminio que fuimos sometidos los pueblos originarios de esta región y de cualquier región del mundo, los imperios dominantes, en vez de llevar civilización, lo que hacen es llevar destrucción. Y hoy miramos, cuando hablábamos con los compañeros y escuchaba, decía de estos nuestros originarios que estuvieron mucho más antes que los europeos, cuando vinieron nos exterminaron. Hoy los que somos, con todo respeto lo digo, los que somos blanquitos o verdes y midimos 2 metros, nos creemos superior a aquel negrito, bajito, morenito, pelo azabache, que era el prototipo de los originarios. Pero también hay que ver que no solamente cuando se hace un estudio etnográfico de las características de la población, te das cuenta que en su gran mayoría también venimos de la descendencia de los países orientales. La tecnología es importante. Recordemos el caso nuestro de esta niña que se gastó los 70.000 millones de pesos en la TIC para darle educación a Internet a los niños, y todavía no han encontrado la señal donde está ese dinero, la corrupción. Se necesita también un apalancamiento financiero que le permita a los facilitadores de conocimiento también recibir conocimientos y no quedarse estancado en lo que se recibió. Desafortunadamente, muchos docentes lo que se capacitan, con todo respeto lo digo y espero no ofender, no es para mejorar los conocimientos a transmitir a los estudiantes, sino para escalar, porque esto le permite entonces escalafonarse, y el escalafonarse implica recibir mayores ingresos de los que están, y entonces uno comienza a determinar realmente
lo que recibe un docente, un profesor, es directamente proporcional al esfuerzo y a la dedicación que está dando. De igual manera lo veo así con nuestros hermanos y hermanas héroes de la salud, los docentes, los médicos. Son personas que trabajan día a día con el ser humano y son los menos remunerados. Y por eso ya viene una explotación y una sobrecarga. ¿Qué puedo decir? Hay que hacer estos cambios de los currículos. ¿Qué tipo de educación estamos recibiendo? Lo dimos ahorita, lo estaban viendo los hermanos cuando decían una educación que no es pertinente, una educación que ha mostrado falencias en donde lo han aplicado y que nosotros aquí lo asumimos como lo último en Guaracha, cuando ya eso viene en decadencia. Y queremos implementar aquí unos modelos educativos que no son propios de nuestras regiones, y lo hablamos. Colombia es un país sumamente diverso, y entonces no es lo mismo la educación que puede recibir un estudiante aquí en la costa, en Barranquilla, a diferencia de una educación que puede recibir un campesino en el Putumayo. Enseñar la O por redonda no es ningún sentido. Es saber cómo utilizar ese conocimiento y aplicarlo dentro de su saber ancestral y dentro de su territorio, cómo se desenvuelve. Y no es ser una educación de memorización, sino de aplicar los conocimientos y poder transformar los territorios. Yo terminaría con esto porque hay unos nuevos modelos educativos que son viejos, pero para nosotros nos dice que son nuevos, como es el modelo utilizado en las aulas invertidas. Y esto más que todo es que se convirtieron las aulas en un lugar donde la gente iba a recibir el conocimiento, y entonces hacer lo contrario, es impartir el conocimiento para que el estudiante o los estudiantes puedan desarrollar esos conocimientos, pero ya no en el aula, sino fuera del aula, en su casa, en su diario vivir, y que el aula se convierta en un lugar donde se puede entrar a opinar, a explorar, a construir conocimientos colectivos, y que el docente sea un facilitador, y no como antes, cuando la educación uno veía un docente que decía, este es el que más sabe, este es el erudito, y entonces lo que él decía había que aprenderlo y recitarlo al pie de la letra, porque si no, entonces ese estudiante no pasaba, y todavía es la hora. Usted ve las pruebas que si no pasa, no pasa un grado superior. Hoy sabemos que la educación no solo es de ahí, de esos logros, sino cómo alcanzar los logros y cómo calificar los logros alcanzados por los estudiantes. Yo terminaría con esto para decirles a los compañeros que es interesante estos espacios. Iremos a ver cómo lo masificamos el próximo año, y bueno, que el Dios de la vida nos siga bendiciendo. Y con relación a lo que decía el compañero de cuando comenzábamos antes este conversatorio, de echarle culpa a la Iglesia Católica, puede tener sentido, pero no necesariamente, porque la Iglesia Católica lo que llegó aquí fue precisamente a destruir nuestros aborígenes, y que después de la Constitución del 91, pues ya la cosa cambia, pero que hoy en día la educación, si lo vemos así, es un negocio lucrativo para particulares. Las universidades privadas son mucho más lucrativas que las públicas, y hoy el recurso que el gobierno, que ha invertido, y otros que dan a la educación pública, se va para la educación privada en la medida en que entregan las becas, o el CERPI lo paga el mejor estudiante, que le daban unas becas, y entonces todo se canalizaba hacia la universidad privada, mientras que no hay inversión en lo público. Lo que hay es inversión en la infraestructura, más no en el acompañamiento pedagógico a los estudiantes. Yo termino hasta ahí, agradeciéndole mucho este espacio, y bueno, esperando también un amigo que viene ahora aquí que hacerle la rendición de cuentas, que fue candidato aquí allá llegó, que fue candidato aquí a la Cámara por el Departamento del Atlántico, y mañana se le vencen los términos para presentar las cuentas claras. Y bueno, que el Dios de la vida nos siga acompañando, y espero, si el Señor lo permite, tener la fortuna
de estar junto a Corcho en el Senado de la República, porque soy candidato al Senado de la República independiente, gente de base, de lo comunal, de lo social y de lo religioso. Que tengan una feliz noche y seguimos en contacto, amados hermanos. Ok, listo, Rubén Bueno, Darío, Rubén, muchas esperamos gracias. que alcances el corte Que y logres, sí, señor. llegues al Senado. Bueno, Bueno, entonces nos despedimos, don Jorge. listo, quedamos atentos entonces. Creo que avisaremos que continuaremos, retomaremos labores el próximo año después de la primera semana de enero, ¿listo? Ahí estaremos hablando entonces para ponernos de acuerdo. Ok, un abrazo, Bueno, buena muy bien. noche, Un chao, abrazo, chao. Rubén. Éxitos. Cuídense Bendiciones, amados todos. hermanos. Shalom, shalom. Shalom.